Hola, buenas tardes ya. Agradezco la invitación a la sociedad y al doctor Clemente Arao, organizador, para poder presentar este tema que es la conducta respecto al virus papilomas otros de alto riesgo y la presencia de un PAP o la presencia de un PAP ascus o sugerente de lesión de bajo grado. La pregunta central es, ¿son indicativas de derivación todas estas pacientes a colposcopía de forma inmediata? Vamos a introducir un poco respecto al tema. Vamos a hablar el tema del screening como más bien una presencia de estimación de riesgo de que esta paciente tenga alguna lesión precursora. Hablar de la evidencia que sustenta las conductas. Vamos a comentar la experiencia local que tenemos en el Hospital San Juan de Dios y vamos a concluir respecto al tema. Podemos decir que había un cambio en el screening y este cambio en el screening sin duda ha generado cambio en la patología, en la atención de la unidad de patología cervical. Ya todos sabemos el tsunami de pacientes que hemos estado teniendo o que vendrá más aún. Hace necesaria una mayor selección de estas pacientes para dar una mejor respuesta, para poder cumplir los plazos GEST y para poder responder a todas las necesidades que se requieren, para evitar evaluaciones y disconfort de pacientes, porque el diagnóstico, la notificación GEST y todo lo que conlleva asociado genera una serie de sensaciones y alteraciones que evidentemente deben ser derivadas, y también asociado a un detrimento económico por la serie de atenciones que se generan. En el año 2019, la Asociación Americana de Colposcopía y Patología Cervical generó cambios, generó nuevas pautas de consenso que cambiaron la práctica clínica. Estas se basan básicamente en ocupar la toma de virus papiloma humano, o sea, desde el PAP hacia la toma centrada más bien el virus papiloma humano, notando que la toma del Papa Nicolau sería más bien el riesgo actual de la presencia de alguna neoplasia intraepitelial y la presencia del virus, particularmente los de alto riesgo, un marcador de predecir la presencia de riesgo actual y futuro de una lesión, pero fundamentalmente de alto grado. El manejo, como el doctor Besio lo comentó hace unos minutos atrás, se basa en los resultados anormales en un riesgo que tenga la paciente desarrollar un NIE 3. Nosotros habitualmente tomamos conducta con un NIE 2, ya le indicamos un CONOLIP o el procedimiento que está asociado. No obstante, estas guías, en general la gran mayoría de las guías, hacen la conducta con un NIE 3, dado que la variabilidad interobservadora en cuanto a la anatomía patológica hace más fiable tomar conducta en relación a un NIE 3 versus un NIE 2. Está determinado por los resultados tanto por la BPH y la citología y el historial clínico pasado. ¿Por qué? Porque los mismos resultados actuales, si tiene una historia previa negativa, una HPV negativa, aunque tenga los mismos resultados, puede cambiar la conducta actual. Las estimaciones se basan en estadística, en matemática fundamentalmente. Y la estadística más importante generada es a través de la que se generó en el programa médico Kaiser Permanente, que probablemente muchos de ustedes lo conocen, que está radicado inicialmente en California y luego en otro estado de Estados Unidos, en donde las pacientes han sido examinadas con virus papiloma y PAP. Aproximadamente 1,5 millones de pacientes que ha permitido hacer cálculos de riesgo más precisos. Y una vez que se han tenido estos riesgos, se ha permitido riesgo inmediato y riesgo a 5 años, se ha permitido asignar 6 umbrales de manejo diferente a acción clínica. A su vez, posteriormente voy a hablar de estos umbrales de riesgo, a su vez, de estos resultados que tenemos de esta serie que es permanente, eh, el 90% de estas pacientes tenían los test normales. Un 0,75 tenía alteraciones severas que en realidad igual van a llegar a patología cervical, igual tenemos que hablarla. Pero hay alrededor de un 9% de alteraciones mínimamente anormales. Estas son sujetas de manejo y aquí podemos actuar nosotros para tratar de seleccionar mejor las pacientes. Por ejemplo, un 4% de las pacientes tiene un virus papiloma de alto riesgo asociado a un PAP negativo. Un 3,6 tenía un PAP ascus presente y de este PAP ascus un 44% negativo. Por tanto, aquí un grupo de poder actuar y disminuir en vía de colposcopía. Un 1,7 tenía un PAP, un sugerente de una lesión de bajo grado, por tanto, y de esto un 12% con PAP HPV negativo, perdón. En consecuencia, aquí tenemos un grupo para poder disminuir. Las
diversas guías de recomendación en diversas partes del mundo se basan en su recomendación en base a estudios poblacionales. La población la Asociación Americana de Colposcopía y Patología Cervical se basa en la estadística que es permanente. La española también ocupa esta. Los ingleses y australianos tienden a ocupar estadística más bien local. Nosotros en Chile no tenemos mucha evidencia, pero sería ideal tener alguna estadística para saber cómo se comporta y con eso poder tomar conducta. En base a las estadísticas de riesgo que soportan las recomendaciones de la guía del 2019, podemos decir varios de ustedes probablemente deben haber visto este flujograma, básicamente con la primera pregunta si es el riesgo de un IE3 mayor a un 4% o no, y eso determina derivación o no a colposcopía. Si es mayor a un 4%, se hace esta subestratificación en 3 grupos de riesgo: de tratamiento inmediato, tratamiento a colposcopía o a colposcopía según la posibilidad. Yo no me voy a centrar en este grupo porque está claro el manejo un poco en este tipo de pacientes. El grupo donde se centra esta presentación es en el grupo donde el riesgo inmediato es menor a un 4%. Y aquí tenemos que mirar el riesgo a 5 años de desarrollar un IE3. Y aquí hablamos de 3 grupos. El primero, en donde estas pacientes tienen que retornar al año, en donde son básicamente las pacientes con virus negativo con PAP-NIO1. No son indicativas de colposcopía de forma inmediata. El otro grupo en donde estas pacientes tienen que evaluarse en 3 años, en donde aquí tenemos el grupo de pacientes con virus papiloma negativo y PAP-Asper. Y el último subgrupo, básicamente los pacientes que tienen PAP y virus papiloma negativo, que ellas necesitan un control solo cada 5 años, no necesitan mayor evaluación. La evidencia respecto a la historia, al estado actual y el PAP actual, se divide básicamente en la posibilidad de tener, como les comenté, riesgo actual de nivel 3 o riesgo a 5 años. Y esto nos determina la conducta. En el caso que tengamos historia desconocida, virus negativo y PAP negativo, un riesgo inmediato prácticamente un 0%, asociado a un riesgo de 0,12. Y esto va aumentando progresivamente, pero de forma bien escasa, cuando tenemos ASCUS o lesión de bajo grado. Por tanto, en estos casos, determina una recomendación de manejo de control a 5, 3 y 1 año, dado que el riesgo es relativamente bajo, con una confianza de recomendación bastante alta. Caso distinto cuando tenemos presencia de virus papiloma positivo, en donde... ¿Tienes el puntero, disculpa? ¿Y qué puntero? Bueno, continuemos. Básicamente, cuando está la presencia de virus positivo, aumenta el riesgo, siendo en la presencia de cuando tenemos un virus positivo asociado a un PAP negativo, el riesgo inmediato un 2,1%. Aquí no se hace la discrepancia si es otros de alto riesgo o 16, 18. Versus cuando tenemos PAP-ASCUS con un PAP positivo o una lesión de bajo grado, en donde se supera el 4%, y por tanto estas pacientes son indicativas de colposcopía. En el primer caso, cuando es PAP negativo y virus positivo, la recomendación es control en 1 año. Ahora, tema importante, como les comenté recientemente, también es importante la historia, porque aunque tengamos los mismos dos PAP y virus similares, pero si tenemos un HPV negativo previo, eso evidentemente puede indicar un mejor pronóstico. Entonces, cuando tenemos virus negativos ahora y antes, y tenemos un PAP normal, o sea, el riesgo baja levemente, pero es prácticamente mínimo de tener una lesión de NIE3 ahora y en 5 años más. En el caso de tener PAP-ASCUS y lesión de bajo grado, también no cambia un poco la recomendación como que la que estaba antes. Sin embargo, cuando tenemos antecedente de un virus negativo en los últimos 5 años, tenemos virus positivo ahora dentro del screening, tenemos la paciente con un PAP normal, mantiene la conducta que es controlar 1 año más. Pero aquí viene el cambio en los PAP-ASCUS y lesión de bajo grado, en las cuales tenemos virus positivo y ASCUS. Estas pacientes serían de derivación inmediata a colposcopía. Dado el historial
bajaría el riesgo y esta paciente tendría indicación de control en un año más. Por tanto, estos son datos, son evidencia. Lo importante que quiero mostrar acá que el antecedente previo, ya la historia previa de tener en los últimos 5 años un HPV negativo, baja el riesgo de tener lesión y eventualmente puede cambiar la conducta de una colposcopía inmediata o no. Ahora, cuando hablamos respecto a las lesiones de la presencia o no de virus de alto riesgo, haciendo la separación con 16, 18 versus otros de alto riesgo, y aquí también tenemos que el manejo en el caso de eh, virus otros de alto riesgo con PAP negativo, la incidencia es bajo 4%, tanto ahora como en 5 años, por tanto la recomendación mantiene en un año más. Incluso cuando tenemos ascus, un PAP ascus y otros de alto riesgo, virus positivos de alto riesgo más PAP ascus, que habitualmente nosotros los mandamos, se derivan a unidad de patología cervical, estos incluso podrían seguirse un año más. Un año más con una probabilidad de un 2,8% de riesgo inmediato. Y cuando tenemos otros de alto riesgo y un PAP ni uno, también incluso este tipo de pacientes se podría diferir un año más, pero ojo que aquí la, el, la, el nivel de recomendación no es tan alto. Toda esta estadística que viene de otros centros, que viene de otras partes del mundo, sí requiere un poco saber qué pasa con nosotros, porque todo esto ha generado un tsunami de pacientes. Realmente nosotros tenemos experiencia del año 2019 y desde el 2019 hemos tenido cifras crecientes, explosivas de pacientes que requieren nuestras atenciones y muchas veces no hemos podido dar abasto, porque no solo requiere atención nuestra, requiere un equipo de anatomía patológica, requiere un pabellón, requiere matrona, requiere TENS, etcétera, y es una nivel cantidad de atenciones que no todos estamos en capacidad de poder atender. Por tanto, aterrizando toda esta situación con nosotros, podemos decir que nuestra experiencia local, comentarles que tenemos pacientes que han sido sometidos al screening de cáncer de cuello uterino en distintos centros de atención primaria. Nosotros hemos tenido la disponibilidad de tomar virus papiloma y les voy a mostrar la experiencia entre el año 2021 y 2022, que son evaluadas por nosotros como centro de referencia en el Hospital San Juan de Dios. Se toman estas muestras y las obtuvimos, que revisamos la muestra de laboratorio de citopatología y la sitio web de la Universidad de Chile. Básicamente las pacientes tenían citología convencional y test HPV, que era el test de COVAS. Se excluyeron las pacientes que estaban en seguimiento por patología preinvasora, invasora, pacientes embarazadas y pacientes que no lo describí, pero que no tuvieran HIV o alguna cosa que le aumentara el riesgo, que tuviera un screen distinto al del promedio. ¿Qué es lo que encontramos? Que de las pacientes con PAP-ASCUS entre el año 2021 y 2022, que en total fueron 616 pacientes, la mitad prácticamente tenía virus positivo y la mitad tenía virus negativo, ligeramente mayor a la presencia de virus negativo. Y si la comparamos con la estadística del Kaiser permanente, que la experiencia más grande, ellos tenían un 44% de ASCUS con virus negativo. Me centro ASCUS y virus negativo porque este es el grupo poblacional que podemos disminuir la derivación a colposcopía. En cuanto a PAP con lesión de bajo grado, la gran mayoría de las pacientes con PAP sugerente de lesión de bajo grado tenían virus positivo, un 86%, y una minoría, un 14%, tenía virus negativo. Y esto es concordante en cifras similares con la estadística de Kaiser permanente de Estados Unidos, en un N sí más bajo de 80 pacientes. Ahora, cuando con estos resultados, con ya sea PAP atípico o bajo grado, virus negativos y la histología, en otras palabras, el riesgo inmediato ahora de tener algún NIE3 o más, podemos decir lo siguiente. Las pacientes con ASCUS y virus negativo nos derivaron, a pesar de no tener indicación de derivación, nos derivaron un 13%. Se examinaron estas, se evaluaron y
un 23% no se tomó biopsia porque no se consideró que era parte un poco de la evaluación. De las evaluadas, de las biopsiadas, encontramos un 0,31% con NIE3, ¿ya? La estadística de Kaiser permanente es de 0,04. Es baja, similar. Nosotros teníamos 315 casos, ellos tenían 25.000, ¿ya? Lo que nos da también compatible en nuestra estadística, que probamos, probablemente seamos uno de los centros más grandes con cantidad de virus y PAP, un riesgo compatible con un retorno, una paciente con un PAP negativo y un ASCUS compatible a la estadística que hay permanente, que es retorno en 3 años. Ahora con lesión de bajo grado, 100% la derivaron, a pesar de tener el HPV negativo, 8,3% no salió con NIE3 o más, pero hay un tamaño menstrual muy pequeño, por lo tanto no es algo muy significativo para tomar conducta. Por tanto, aquí surgen las recomendaciones un poco asociadas al manejo del PAP y en relación al virus papiloma humano. Pacientes las cuales tengan PAP normal y virus papiloma negativo, ecotest o testeo el año siguiente, idealmente con HPV, o también, pero con menor, idealmente que sea con HPV en un año más. Paciente con un PAP ASCUS y que tenga un HPV negativo, control en 3 años sin indicación de colposcopía ni evaluación en patología cervical. Si esta paciente con PAP ASCUS tiene un HPV positivo y tiene la historia que en los últimos 5 años tuvo HPV negativo, igual se puede diferir el manejo de la paciente un año más. Paciente con PAP sugerente a lesión de bajo grado. Si tiene un HPV negativo, esta paciente podría controlarse en un año más, evitando una colposcopía y derivación innecesaria, y evaluar idealmente al año siguiente con HPV o PAP, en caso que ya no se tenga, pero idealmente siempre con HPV. Y lo mismo que comenté en el PAP-ASCUS, si tenemos la historia previa de un HPV negativo en los últimos 5 años, esto puede diferir aún más en un año la referencia a una unidad de patología cervical y colposcopía posterior. Conclusiones: sin duda estamos teniendo cambio en el screening. El PAP marca el riesgo actual. La presencia de virus papiloma alto riesgo predice el riesgo actual y futuro de una neoplasia intraepitelial de alto grado. Importancia conocer la historia de la paciente, fundamentalmente si tiene virus previo, porque esto nos permitiría diferir ingresos, diferir colposcopías y hacer una mejor selección de pacientes, que todo lo que andamos buscando ahora. Y hago mención acá que es necesidad de tener datos locales, porque hacemos extrapolación de otras poblaciones, y las cuales pueden diferir, y por ello, en la medida que tengamos datos locales, pues podemos tomar conductas acorde a nuestra población.